La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Ese es el carácter defensivo de la campaña de Carabobo, la defensa. Pero el otro concepto, la otra manera, el otro código es la ofensiva general. Defensa por un lado y ataque por el otro. La combinación de ambas formas de batalla nos llevará a la gran victoria del 7 de octubre. Defensa de la independencia, defensa de nuestros valores, porque como decía hace unos días Toby Valderrama, las elecciones siempre tendrán una carga burguesa. Todo proceso electoral, y sobre todo en países como Venezuela, de una larga trayectoria ya político-electoral, que muchas veces pasó a ser político-electorera, ellas traen siempre una carga burguesa. De eso tenemos que defendernos. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en el arado y el mar.blogspot.com. Eso es una escuela de cuadros, además del depositario de los programas de horror a la oligarquía. Y estamos en el 0416-626-3300 y en Twitter, en @ungranoDeMaíz y en @el arado y el mar. Y en las siguientes radios: Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda, y en Barinas, Radio Catabre, Voz de la Libertad y Radio Unión. Un día sí, un día no, esta última. Listo, volver al arado y el mar.blogspot.com. Cada rato. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien. Mira, estaba recordando ese audio del comandante Chávez y me puse a buscar el grano de maíz que hace mención el comandante, y es un grano que si uno lo coloca hoy, quizá quede un poquito desactualizado, porque la situación de hoy no es la de aquellos tiempos. El retroceso ha sido fabuloso, pero hay algunas cosas muy, muy buenas, y la parte en la que se refiere el comandante a mí me gustaría leerla porque nos va a servir y lo que recomendamos también que lo busquen. Se llama Dos ciclos. Y este grano de maíz habla sobre el ciclo electoral y el ciclo de la bonanza. Y dice: en el periodo electoral burgués, la oligarquía pelea en su terreno. Más de medio siglo de costumbres, de condicionamientos la respaldan. Ya hemos dicho que las elecciones burguesas están talladas para perpetuar al sistema burgués y elevar su esencia espiritual, el egoísmo. Son un torneo donde la masa se sumerge en lo trivial. El oropel del marketing se sobrepone a la enjundia. Lo inmediato arropa lo estratégico. La manipulación publicitaria guía las decisiones. La promesa, la dádiva material desecha cualquier argumento. De ellas sale, esa es la costumbre, una masa fragmentada, despolitizada, pueril. Siendo así, dice el grano de maíz, es del 2012, siendo así, es un periodo en el que se pone a prueba la conciencia revolucionaria, la organización, la información acumulada en la fase no electoral. Si la acumulación es deficiente, entonces la revolución debe hacer concesiones a la lógica electoral burguesa, subordinar a ella el avance y conceder merma de conciencia de formación. Ahora, si la acumulación es satisfactoria, la revolución puede dar a las elecciones otro contenido. Acumulación de conciencia. Entonces, tú sabes lo que dice Cano de ponerlo hoy. ¿Qué pasaría? Porque ese es de hace tiempo atrás. 2 años. 2 años. Pero si lo ponen hoy, se oirían gritos en Miraflores de: sáquenlo de la radio, atáquenlos, díganle sabiondos, bobos ilustrados, sí, pajuatos, vagos. Ahora la conseja es que nunca, son vagos, que nunca han trabajado. Cuando Saturno estaba trabajando no había nacido nadie en el gabinete. El taller juvenal. Sí. Ubanel. Saturnino. Mira, ciérrenles los periódicos y si siguen partan para la vía de hecho. La guillotina seca. Dele pues.
Es que hasta ahora toda la estructura del Estado se mantiene operativa igual como fue con del Estado burgués, desde la Cuarta República, nada ha cambiado. Esta columna habla justamente sobre eso. Vamos a intentar entrarle al nudo. Es un poco larga, quizás saltemos algunos párrafos y les recomendamos que la lean completa en elaradoyelmar.blogspot.com. Y el blog de Trinchera de Rosas, que tiene un texto espectacular, en trincheraderosas.blogspot.com y también en elaradoyelmar.blogspot.com. Está publicada ahora ahí de primera. El fascismo contra los nuestros. Exactamente. Arranque entonces con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado ¿Cómo ir a las elecciones burguesas y no perderlas? La revolución se estancó y ya sabemos que la parálisis es seguida de restauración. El perfil revolucionario se pierde, se desvanece en la fusión con su adversario. El socialismo queda como un eco lejano, un recuerdo que se borra con el tiempo, una culpa que el gobierno debe expiar. En estas condiciones, la dirección, sin visión de futuro, con la única preocupación de permanecer, se ensimisma, pierde conexión con la masa. La realidad le es extraña. Pero un ejemplo de las elecciones burguesas son las que están próximamente en Estados Unidos de senadores, a gobernadores. Este domingo, que por cierto han hecho infinidades de programas porque más vamos a perder la mayoría. Y eso no es así. Ahí tienen 200 años de demócratas y republicanos haciendo ese juego para engañar a la población, de que hay democracia, en realidad una dictadura. Cosa que no podemos copiar porque tú ves las campañas y es puro marketing, que comentaba Cano en la columna anterior. Y el despliegue de propaganda es demasiado grande. Sí, además solo pueden ser candidatos los millonarios o los que consigan billones de dólares para la campaña. Ahora hay una anécdota del Che con Domingo Alberto. Esa anécdota la confirmó el mismo Domingo Alberto en una conversación. Yo creo que Saturnino estaba ahí. Con el debate socialista. Con el debate socialista. Que el Che le dijo, ¿estará escrita ahí en el debate? Sí. El Che le dijo, mientras tengan democracia burguesa ahí, están embromados. Sí. ¿A Domingo Alberto? A Domingo Alberto. Y es verdad, la democracia burguesa tiene una lógica que si tú vas allá, te incorporas a la democracia burguesa, a las elecciones burguesas, y te dejas arrastrar por esa lógica, te vuelve en un demócrata burgués. Claro, y eso, eso le ha pasado a esta cuerda de pendejos que están ahí dirigiendo, ¿verdad? Que entonces llegan y dicen, bueno, lo importante ahora es los votos. ¿Cómo se consiguen los votos? Bueno, tírate un dacazo, o aumenta el sueldo, o haz cualquier locura ahí. Tenemos preparada la cuestión para 2 meses antes de tirar una ofensiva. Sí, pero te digo que lo del aumento del salario tiene patas cortas. Hoy estaba viendo el programa de BTV, que estaban entrevistando a un ministro, y pusieron 10 twitters, todos diciendo, sí, muy bien el aumento, pero hay que hacer algo con la inflación, porque el aumento se lo come la inflación ya, antes de haber salido. Antes de haber salido. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Pierden de vista por el facilismo y la cultura que tenemos ADECA, que las elecciones tienen 2 objetivos. Un objetivo burgués, que es ganar, tal en el terreno de la burguesía, y un objetivo revolucionario. Tú tienes que atender los dos, como dice Chávez ahí en el micro. El carácter defensivo y el carácter ofensivo. Entonces esta gente, de tanto ir a elecciones así, se volvieron adeco. De tanto hacer ejercicio como un adeco, se volvieron adeco. Y no estoy hablando peyorativo, porque ahorita sale alguno, mira, esto está ofendiendo. No se ofendan, porque por ahí viene una alianza con AD, cuando se sienten en Miraflores en la mesa aquella, y yo no sé qué ir a hacer Agua y el PSV de Miranda cuando Capriles se siente allá en Miraflores, como ya lo hizo. Sí, pero quizá Capriles esta vez quede afuera y quede Leopoldo preso y María Corina así. No sé. Digo, quizá sea una mesa chica con los adecos esta vez. Puede ser, pero es la puerta para lo otro. No, mira, voy a aprovechar para poner un audio por una parte acá que aparece, que tiene mucho que ver con esto que planteaba Toby, sobre cómo nos confundimos con el enemigo. Acá, cuando se habla de que el perfil revolucionario se pierde y se desvanece en la fusión con su adversario. Un audio de Néstor Cohen, intelectual y teórico marxista argentino y militante también, revolucionario, que cuenta en unas charlas que está subiendo a YouTube,
en la charla esta donde se habla de estrategia, hegemonía y revolución, hay un fragmento de una anécdota que cuenta él que nos parecía muy importante traerlo aquí que venga el caso? En el programa. Yo creo que viene y además es muy familiar para nosotros. ¿O no también. será una cosa porque ustedes son familia? Bueno, también puede ser. Dale, vamos a colocarlo. Oigamos y veamos. Y después reviéntenlo. Oigamos y juzguemos. Es muy importante una novela de Paco Ignacio Taibo, escritor español, sobre todo español-mexicano, que escribió Cuatro Manos. Había en esa novela un personaje muy lindo, Saturnino Longoria, que era un viejo militante revolucionario que, como toda gente de mucha edad, va perdiendo la memoria, lo que nos pasa a todos. Y entonces Saturnino Longoria de golpe se despertaba una mañana y no sabía en qué país estaba, en qué época vivía, si estaba viviendo, en qué proceso revolucionario estaba. Lo único que le importaba a Saturnino Longoria, porque consideraba que era lo fundamental, nunca olvidarse dónde están los compañeros y los amigos y dónde está el enemigo. Eso era lo que más le preocupaba a Saturnino Longoria, personaje de la novela Cuatro Manos, que se las recomiendo, de Paco Ignacio Taibo. Y es fundamental en la lucha de clases, saber dónde están los compañeros y dónde está el enemigo. Bueno, ese era Néstor Coan, dando luces. Y recordando acá a nuestro compañero, nuestro camarada. Entonces, definiendo dónde está el enemigo y en el tiempo no perder la noción de el enemigo principal, que es el capitalismo. Es decir, que usted se siente identificado con ese personaje. Claro. Bueno. Las elecciones burguesas cumplen su papel de reafirmación capitalista, conducen a la sociedad a la disputa egoísta, son un evento individual, acorde con la lógica capitalista. Afincan en la sociedad la política que busca el beneficio de grupos, de individuos, disipan cualquier visión de sociedad. De las elecciones burguesas emana el sistema fortalecido, el egoísmo prospera, el resentimiento cunde y la visión social se esfuma. Lo anterior siempre se cumple, pero en estas circunstancias la elección burguesa deja en evidencia el agotamiento de la propuesta del gobierno revolucionario que, al apartarse del socialismo, disminuye su fuerza. Toby comentaba hace una semana, creo que, hablando de las elecciones, que para calmar las agallas había que aumentar los puestos de diputados a 10.000 curules. Porque ahorita lo que viene es la división y las pugnas, las peleas intestinas para el año que viene. 10.000 diputados cloecos. La competencia. Pero fíjate una cosa. Ahí decía algo interesante. Las elecciones burguesas que nos han presentado a nosotros como ya el paradigma de la manifestación de la voluntad popular. De la democracia. No son un acto de reforzamiento del capitalismo en su psicología. El voto es individual. Tú vas a votar tú solo, ¿verdad? Fíjate tú, ¿no? Escondido. Una cosa que no se puede ver atrás de un paraván ahí. Un voto secreto. Cuando debía de ser un voto estudiado, razonado en conjunto con las unidades de base del tejido social, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado está a quién eliges tú, a gente individual, inclusive hay listas uninominales. Pero lo que dice Zancudo, llega una pelea intestina ahí en los partidos y de los partidos con los otros. Por ejemplo, el gran polo patriótico ya está asomando el chantaje. Vamos a ser claros, eso es un chantaje. PPT y el otro un chantaje. Y algunas amenazas de divisiones internas del PSV por las listas, tú vas a ver, y eso se repite en todas las regiones. ¿Por qué? Porque nosotros antes decíamos que las elecciones eran un carnaval electoral. Sí, es verdad, por las caretas, pero lo principal es que es un mercado donde la gente va, fíjate, tú dices, yo no voto por él, o si voto, vende el voto, quizás no lo cambias directamente por ahora, por plata, por ahora, no sé, pero lo cambia por promesas materiales. Eso, exacto. Y el que sale electo va al mercado electoral, hace concesiones, alianza con gobernadores, con esto de direcciones y tal, para salir.
Entonces resulta que aquí hay gente dentro del PSV que se queja de eso. No, cuando deben quejarse es de la democracia burguesa. No es que son malos los del PSV, es que están actuando como la democracia burguesa. Mira, hay una cosa ahí que igual está ocurriendo por encima de la coyuntura, que es que la revolución cada vez se está relacionando más con la masa a través de la prebenda material. Si uno escucha los últimos discursos, no solo del presidente, el de ayer del presidente fue paradigmático, es para estudiarlo, en donde la revolución se está midiendo con los adecos, con los gobiernos de otros países, con los capitalistas, por si dio más o dio menos. Una revolución no puede estimular todo el tiempo lo material, porque al final va a terminar siendo derrotada. No, y va a perder la conexión con la masa. Pero hay dos cosas, yo le voy a dar un consejo. Dígamelo. De amigo, no diga paradigmático, que es paradigmático, pues pueden pensar que usted está ofendiendo a... Pero, ¿por qué sucede eso que dice Cano? ¿Verdad? Porque no tienen argumentos. El argumento queda en la superficie. Es un torneo de quién ofrece más para comprar los votos. Sí. ¿Entiendes cómo es? La ley del mercado. Pues. La ley del mercado electoral, por eso es que eso tiene que llamarse mercado electoral. Y además no hay argumento. Mira, no hay convocatoria para nada grande. Volvimos a la etapa que ya se había agotado, y eso es lo que no ve la gente. Tú vuelves al pacto de punto fijo, que ya se agotó y fue barrido el 27 de febrero. Sí. ¿Verdad? Sí, porque no genera y no crea conciencia para enfrentar cualquier otra situación problemática que pueda vivir el país y para buscarle la solución desde el punto de vista colectivo, como sociedad, porque la conciencia que está instalada es una conciencia egoísta, sí, que es la que genera el sistema electoral y todo el sistema organizativo que está dentro de la sociedad. Las elecciones son ocasión para retomar el manantial original de la revolución, la convocatoria al sentido de sociedad, para recuperar la estrategia socialista, al comandante Chávez, prócer del socialismo, y devolverle la vitalidad, la pasión al proceso, para recuperar la coherencia del discurso, para darle credibilidad. Está bueno este párrafo, y acá dice algo muy importante, dice, sería un error de la soberbia pensar que el problema de la revolución es un problema técnico. Entonces, creen que lo pueden resolver haciendo cambios cosméticos. Oye, en el papel. Cuando en la esencia estamos llevando agua es para la contrarrevolución. Estamos estimulando el egoísmo, la base del capitalismo. Sí, o sea, por más organización que afines, si no resolvés la raíz, si no resolvés la base, no vas a tener los resultados que esperás. Ahora le digo algo que puede parecer un anatema. Organización tenía Acción Democrática, tenía su comando nacional y regional y los organismos de base y el buró político, no sé técnico, qué cosa, el disciplinario. Y COPEI la misma cosa. Entonces no está ahí el problema. El problema está en la organización más la conciencia y la ideología. La motivación política. Y la motivación. Claro. La motivación. Claro. Ahora, fíjate, hay una, y eso es para los jefes, los dirigentes que deben de estar grabando y viendo pendejeras. Metiendo chisme. Pásenle esto, los que meten chisme, pásenle esto a los jefes. Cuando Chávez empezó la campaña última de la presidencial, empezó ofreciendo. Ofreció estos metrocable pantímano para arriba. Pantímano y esto y lo otro, y no levantó cabeza. Cuando apeló a lo espiritual, que es la fuerza de la revolución, se fue como espuma para arriba. ¿Ah? Y él lo dijo. Claro, él lo dijo. Fue el último tramo de la campaña. Sí, señor. Sí, señor. Y fue cuando la votó de jonrón. Ajá. Sí. A un año de las elecciones hay tiempo para tomar algunas medidas preventivas. Por ejemplo, establecer que ser diputado no es una profesión, una manera de ganarse la vida. Los diputados nuestros deben tener su profesión u oficio. Las reuniones deben ser espaciadas, solo para discutir los grandes problemas, la estrategia, el poder popular, consejos comunales, comunas. El gobierno les garantizarán a los diputados la estadía y la manutención mientras duren las reuniones. Una ayuda modesta por parte del Estado, quizá un sueldo mínimo para los diputados que carezcan de medios de vida.
Y te deben de estar contento porque subió a 4.800. Subió. No, pero fíjate una cosa. No, y eso lo dice la Comuna de París. La Comuna de París, los sueldos de los funcionarios sean los mismos que los obreros. El sueldo del obrero. Eso ya se asomaba en la gran Comuna de París. Pero ahora fíjate una cosa, ¿cuál es el problema? Vamos a escoger unos candidatos en un ambiente capitalista, egoísta, de mercado electoral. Enrarecido. ¿Cómo la revolución va a resolver eso? Alguna vez lo resolvió con el DEO, pero era el DEO de Chávez. Oye, era el DEO de Chávez. Ese DEO el DEO Chávez, de la creación. Ese DEO de Chávez, ¿verdad? Tuvo problemas, tuvo gente que se opuso. Sí. Ahora, el DEO es impracticable en estas circunstancias. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo que hay que hacer es quitarle la cualidad de privilegio a ser diputado. Pero eso no lo puede quitar la ley. No, pero una ley del partido. Por eso es que dice... Una ley moral. No, tiene que firmar eso el candidato. Y al tú hacer eso, en el mismo instante que lo haga, es otra la dinámica. Salta la talanquera, más de uno salta la talanquera, otro se queda tranquilo. Vas a tener que rogarle a la gente para que sea diputado. Se busca. Esta cuerda de diputados profesionales. Ese es el otro punto. No puede ser una profesión ser diputado. El diputado es un servicio a la comunidad que se hace esperando una remuneración y unos privilegios. Claro. Pero para eso las reuniones no deben ser todos los días. Una profesión, y yendo para diputado allá a hablar pepas ahí. Hablar pepas y a conseguir pepas. Bueno, siga. Entonces, de esta manera, los oportunistas cazapuestos no tendrán incentivos para participar. A estos efectos, harán un juramento público y entregarán su renuncia firmada, notariada, y su compromiso de cumplimiento de las normas que dicte el PCV al presidente Maduro. Así se diferenciará la revolución de la oligarquía. La asamblea comenzará a transformarse en un organismo de un nuevo poder. Se estará cambiando, más allá de la retórica, al Estado burgués. Y fíjate una cosa, parece tontería, pero más allá de los chismes y las actitudes ahí arrogantes con la oposición se está moviendo de una manera muy fina. Ellos están haciendo un poder paralelo. Están construyéndolo. Están construyendo con labor de hormiguita. Eso viene del extranjero, un poder paralelo. Y el primer organismo, la primera institución que están creando es un congreso. Un congreso que no paga, y es un congreso espontáneo, voluntario. Oye, fíjense en eso, a la larga corta, ¿entiendes? No, porque a medida que vayan acumulando fuerza, van a crear su estado paralelo y van a poder enfrentarse. Pero eso es la técnica. Fíjate que ellos en abril usaron una técnica de insurrección. En abril, el golpe de abril fue una técnica de insurrección y insurrección con iniciativa política. Ya el golpe tradicional de madrugada y tal, no. Ahora es revolución de colores y una serie de cosas. Sí, ¿verdad? con masa actuante. Claro, entonces ellos llegan, fíjate, y con la guarimba despojaron a la revolución de su corazón. La revolución siguió caminando, pero sin corazón, o sea, sin socialismo. Guarimba la que se hace creer que derrotamos. Sin el corazón de Chávez, que fue tan... No, el corazón, la fuerza de Chávez, pero no y del socialismo, porque que era el socialismo. Ahora están construyendo un poder paralelo, y a tiempo atrás lo tenían, pero empezaron por el CNE, que era Súmate, ¿te acuerdas? Pero si la revolución no se diferencia y no se hace nítida, no tiene límite, está súper derrotada. Sí, como se está haciendo nítida ellos con ese congreso, porque eso es paralelo al Estado burgués. Eso es paralelo al Estado burgués, sí señor, aunque es burgués también. No, claro, porque es un instrumento para tomar el Estado. Para engañar, es una maniobra de la burguesía. No, pero esta forma que estamos planteando ahí, exponiendo Toby, para elegir a los representantes del pueblo, eso contribuiría a cosas bien importantes. Uno, la disciplina.
Otro, la organización de los revolucionarios. Ya no estarían tan fragmentados en partidos ni en movimientos políticos, sino que es una forma de que converjan los revolucionarios bajo una sola dirección, un solo liderazgo y una ideología fundamentalmente. Despida, Humberto. Nos vamos a la oligarquía, pero regresamos, no vayas a creértela. Cuando quiera que te vistas, donde quiera que te pongas, diga lo que digas, te tenemos pillada, tu madre, joda. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar, viva la libertad.